Brasil está dominando Sudamérica, pero lo más interesante no es solamente eso, sino el por qué está pasando. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, en Historias de Fútbol. Yo soy Alfon y en este canal vamos a intentar ir un poquito más allá para explicar el mundo a través del fútbol internacional. Así que si te apetece la idea, quédate conmigo y vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! El fútbol brasileño domina, iba a decir de cabo a rabo, todo lo que es el fútbol de su continente, y realmente solamente tenemos que irnos a lo que son las finales de los últimos años de la Copa Libertadores para darnos cuenta de que efectivamente los clubes brasileños dominan como quieren prácticamente todo lo que es el fútbol del continente sudamericano. De hecho, para encontrar un finalista que no sea brasileño tenemos que irnos a 2023, cuando Boca perdió la final frente a Fluminense. Y para encontrar un campeón que no haya sido brasileño en los últimos años en la Libertadores, nos tenemos que ir hasta el año 2018, cuando se proclamó campeón River en aquella famosa final que se terminó jugando en Madrid. Desde entonces todo además han sido victorias de clubes brasileños, y es que lo podemos hasta recordar. En 2019 Flamengo gana la final frente a River. En 2020 Palmeiras gana la final frente a Santos. En 2021 Palmeiras de nuevo gana la final frente a Flamengo. En 2022 Flamengo gana la final frente a Atlético Paranaense. En 2023, la que habíamos dicho antes de Fluminense, que la gana ante Boca Juniors. Y luego en 2024 tenemos campeón Botafogo frente a Atlético Mineiro. Y en la última, en 2025, la última que se jugó hasta ahora, Flamengo campeón frente a Palmeiras. Y es que en esto lo que estamos viendo es que no se trata de un equipo que haya salido con una generación o que haya un club brasileño que destaque sobre todos los demás. No, estamos viendo cómo es algo general. Es una cuestión de la mayor parte del fútbol brasileño en general, con respecto a los equipos o a los torneos que juegan en su continente, en Sudamérica. Y estamos viendo también cómo se repiten muy seguidas las finales que juegan entre equipos brasileños. Pero ahora bien, hay un porqué detrás de todo esto, que es lo que intento explicar en este vídeo. Y es que, como decía, el fútbol brasileño parece que domina sin ningún tipo de oposición, y esto tiene un porqué, y concretamente ese porqué lo tenemos que buscar hace relativamente pocos años. Es decir, nos tenemos que ir a 2021. Y para explicar esto tenemos que irnos a un, vamos a llamarle concepto, que se llama SAF, o lo que es lo mismo en portugués, perdón, que nadie se me ofenda, Sociedade Anónima do Futebol. En resumen, que los clubs pasan a ser sociedades anónimas deportivas. Es algo muy similar como lo que ocurrió aquí en España alrededor de los años 90, principios de los años 90, 1990. Es decir, antes los clubs brasileños eran en su mayoría sociedades deportivas. Es decir, es muy similar a lo que ocurría aquí en España. Y os voy a poner en contexto. Aquí en España todos los clubes de fútbol eran asociaciones deportivas, y eso quiere decir que eran asociaciones que los propios socios influían en las decisiones. Se hacían elecciones y todo lo que conlleva lo que es una asociación. Llegó un momento dado que el Estado impuso que todas estas asociaciones deportivas se convirtieran en empresas privadas, es decir, en sociedades anónimas deportivas, como se llamó aquí en España. Y eso fue una imposición a todos los clubes, menos a 3 casos, que fueron el Real Madrid, que todavía lo es, el Athletic Club de Bilbao, que todavía lo es, y el Fútbol Barcelona y el Fútbol Club Barcelona, que también lo es aún. Básicamente en Brasil se ha hecho algo similar. Todos los clubes debían, o en este caso tenían la oportunidad de pasar a convertirse en sociedades anónimas. Y digo tenían la posibilidad porque en este caso no ha sido una cuestión obligada, no es una obligación, pero sí es una opción. Y esto ha sido bastante importante porque ha permitido que muchos de los clubes
se funcionaran, digamos, más como empresas privadas, buscando otro tipo de cosas y huyendo, vamos a decirlo así, de politiqueos varios, que es una de las cosas que suele pasar en estos casos. Es decir, ahora mismo estos clubs o los clubs brasileños en general ya funcionan más de una manera mucho más organizada de como lo hacían antes, y eso está permitiendo muchas cosas, entre ellas todo el cambio en cuanto a resultados y en cuanto a dominio en el fútbol del continente, como estamos viendo. Brasil, en resumen, lo que ha hecho no es cambiar el talento, pero lo que sí que ha hecho es organizarlo de alguna manera mejor. Y eso tiene importancia no solamente en las finanzas de muchos de los clubes brasileños, sino también en cómo se estructuran ahora. Están creciendo y están empezando a funcionar, digamos, de una manera mucho más profesional. Y esto está trayendo resultados. Una de las cosas que está cambiando más a bien para estos clubes es que ahora mismo están empezando a tener la posibilidad de mantener durante más tiempo el talento que tienen en sus filas, y eso lógicamente con el talento que hay en Brasil termina por dar resultados sí o sí. Y hay una cosa que realmente también es importante, que es que empiezan a tener más capacidad de atraer también ese talento. Todos conocemos casos de futbolistas que o bien han regresado a Brasil o bien estaban jugando en Europa y han acabado jugando por lo menos un tiempo en Brasil. Casos famosos los hay. Tenemos el caso de Memphis Depay en Corinthians, pero también tenemos el caso de Neymar, por ejemplo, que volvió a Santos, como Hulk, como Marcelo, que volvió a Flamengo también y estuvo un tiempo también jugando en Flamengo. Es decir, Brasil empieza a ser también una opción, no una salida, digamos, para retirarse, sino una opción profesional que lo pueden contemplar algunos de los futbolistas profesionales del planeta. Y eso es también clave. Porque aunque no estamos hablando de una tendencia masiva, ni que estamos diciendo que Brasil se está convirtiendo en otra Arabia Saudí, lo cierto es que sí que vemos esa tendencia, y aunque no se trata o no tratan de fichar lógicamente a las mayores estrellas del planeta, sí que nos dice mucho de cómo están cambiando las cosas a nivel financiero en el país en lo referente al fútbol. Ojo, con esto no estoy diciendo que económicamente las cosas en el país estén perfectas o estén cambiando mejor, no. Pero esto, dentro del fútbol, sí es una tendencia que está resultando positiva. ¿Y cómo puede ser que con la salud que están demostrando los clubes brasileños no se vea reflejado del todo en la selección brasileña? Estamos acostumbrados a ver a Brasil como una de las máximas favoritas siempre para todos los mundiales y a verla pues de una manera superior al resto. Ahora mismo no es así. La clasificación que han hecho para el mundial ha sido correcta, pero no estamos viendo la Brasil a la que podríamos estar acostumbrados. Ya no estamos viendo estrellas como Ronaldinho, como Bebeto, como Rivaldo. Estamos viendo un equipo que es quizás un poco más europeo. De hecho, ahora mismo hay selecciones que a nivel de favoritismo, a nivel de futbolistas, podemos hasta considerarlas como mucho más favoritas para el título mundial este verano en Estados Unidos y México y Canadá, como pueden ser Argentina, como podemos nombrar a España, como podemos nombrar a Francia, a Portugal. Y esto ha llevado a que Brasil, a que la Confederación Brasileña de Fútbol se haya ido a lo impensable hace pocos años, que era contratar a un técnico extranjero. Y hoy, en el banquillo de la selección brasileña, está uno de los mejores o uno de los técnicos con más caché del fútbol mundial, pero que no es brasileño. Y estoy hablando de la contratación de Carlo Ancelotti como seleccionador. Y ojo, que esto es algo que parece que la Confederación tenía muy claro, porque de hecho estuvo sonando y con bastante fuerza que habían intentado y hasta el último minuto hacerse con los servicios de Pep Guardiola. Y este interés en entrenadores extranjeros realmente no es algo casual. De alguna manera están buscando un cambio estructural en todo el fútbol del país, en todas las estructuras a nivel organizativo del país, y eso les ha llevado a finalmente mirar hacia Europa. Y esto es curioso porque
desde toda la vida, desde Europa, se ha mirado hasta el fútbol brasileño y se ha intentado de alguna manera copiarlo. Y ahora termina siendo al revés. Lo que sí es cierto es que Brasil a lo mejor ahora no exporta tanto talento como hace 20 años, pero lo que sí es cierto es que importa otras cosas que también son muy útiles para terminar de nuevo teniendo el mismo talento de antes, porque hay algo que realmente en Brasil tampoco cambia. Hay otra de las cosas que a mí me parece muy interesante y que dicen mucho cuál es el estado de salud del fútbol en Brasil, es que este tipo de cambios estructurales a nivel de selección, a nivel de clubes, viene muy bien para ver y para ilustrar algo que antes en Brasil no había pasado nunca. Os explico. Ahora mismo los clubes, como se han profesionalizado muchísimo más que antes, ya no solamente tienen un mejor nivel organizativo en cuanto a sus infraestructuras, en cuanto a su sistema de trabajo, sino que ese sistema de trabajo incluye también algo que hasta ahora no era tan necesario, y me estoy refiriendo al scouting, y en concreto al scouting fuera de Brasil. Ahora cada vez son más los equipos brasileños que están fichando jugadores jóvenes de fuera de sus fronteras. Evidentemente es bajo esto cuestión de tiempo en el que empecemos a ver más jugadores extranjeros jugando en clubes brasileños. Si los clubes brasileños cada vez tienen más dinero y si por otro lado la Confederación Brasileña cada vez está buscando un modelo más europeo en la organización de su selección, es posible que nos hagamos una pregunta, y es: ¿veremos cada vez más jugadores extranjeros jugando en la Liga de Brasil? Lo cierto es que es una liga que está ganando en interés según pasan los años, y además es una liga muy interesante porque muchos de los clubes que la componen son clubes muy clásicos y muy históricos dentro del fútbol mundial. La respuesta es sí, puede darse ese caso, pero lo que es cierto es que no estamos hablando de una liga que vaya a tener, por lo menos a medio plazo, el dinero que pueda tener cualquier liga europea o que pueda tener Arabia Saudí o ese tipo de cosas. Así que sí los veremos, pero no vamos a ver futbolistas de más alto nivel jugando en Brasil en su, digamos, época buena. Y si hablamos del futuro del fútbol brasileño, tenemos que nombrar una competición que, aunque ahora mismo no parezca que tenga mucha importancia, lo cierto es que para los clubes brasileños puede ser algo clave en su crecimiento. Y me estoy refiriendo al Mundial de Clubes. Me explico. Hasta ahora mismo los clubes brasileños compiten más o menos siempre con Sudamérica en cuanto a torneos oficiales, pero el hecho de que tengan una competición donde se puedan ir acostumbrando a competir, digamos, fuera de partidos amistosos con clubes europeos, puede ser un acicate bastante importante para esos clubes. Es decir, ya no estamos hablando de partidos amistosos como puede ser pues algún partido de pretemporada, cosas de esas, o un partido homenaje, sino nos estamos refiriendo ya a partidos completamente oficiales, y eso con el tiempo puede cambiar para bien más todavía el fútbol dentro de Brasil. Pero además de la competitividad hay otro factor que es clave, que es el dinero. Todos los ingresos que pueden ganar los clubes brasileños en este tipo de competiciones como el Mundial de Clubes puede ser también un acicate para ir ahondando en esa mejora económica, en esa mejora organizativa de estos clubes. Y no me entendáis mal, realmente no está claro hacia dónde va a llevar este tipo de cosas, pero lo que es cierto es que estamos viendo desde hace unos años un salto cualitativo en Sudamérica en cuanto al fútbol y en cuanto al dominio de un país sobre todos los demás. Si lo repasamos, vemos como Brasil ahora mismo tiene el dominio, como en Argentina, por ejemplo, lo vimos hace poco aquí en el canal, la crisis de los clubes es completamente estructural, y como el resto de los clubes de los demás países del continente tienen muy difícil hacer un frente común, digamos, al fútbol de Brasil. Y es muy posible que dentro de Brasil muchos de estos clubes que se están convirtiendo a sociedades anónimas también se queden en el camino.
ese tipo de cosas ya ha pasado y ya las hemos visto en España. De hecho, cuando en España se dio ese paso, ocurrió con el paso de los años algo similar. Los clubes españoles empezaron a dominar y a marcar un hito histórico en cuanto a títulos dentro del fútbol europeo. Brasil no está viviendo una racha, sino que está cambiando completamente su fútbol y realmente casi ni nos estamos dando cuenta. Lo que no sabemos es hasta dónde nos llevará. Yo creo que vamos a ver, es inevitable que en algún momento, porque jugadores tiene para ello, otra vez ver a un Brasil campeón en algún mundial. Pero lo que es cierto es que es muy posible que esos siguientes campeonatos del mundo de Brasil se vengan acompañados con alguna sorpresa a nivel de clubes. Eso creo que también tengo esa corazonada, digamos. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de este país a nivel de fútbol? ¿Crees que los clubes van a acabar creciendo tanto que se puedan empezar a montar rivalidades deportivas con equipos europeos? ¿O siempre va a haber esa diferencia en cuanto a dinero que va a ser insalvable? Cualquier opinión, pónmela abajo en los comentarios que estaré encantadísimo de leerla. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí intentamos conocer el mundo a través del fútbol internacional, a través de quizás el deporte más intenso y reconocido del planeta. Vamos, nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí y como siempre os digo, suscríbete al canal, que es lo mejor que puedes hacer para ayudarme con este proyecto. También te puedes suscribirte a este y suscribirte al Alfon Explora, que es el canal principal donde hablo más del mundo, intento viajar, todo lo que puedo y todo ese tipo de cosas, que también te lo agradezco. Pero bueno, vamos a dejar por el momento este vídeo y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.